Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con un capítulo que tiene que ver con una realidad que es más bien la que pueden estar atravesando muchas provincias que han quedado en deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estamos hablando de una situación que se ha planteado allí por el año 2016 y que, de acuerdo a negociaciones que el macrismo llevó adelante con los gobernadores, generó una situación en la cual hoy por hoy las provincias han quedado en carácter de deudoras. De allí que el Ejecutivo haya decidido mandar al Parlamento un proyecto para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se dice en este sentido proteger, si bien eh, por trascendidos y por alguna notificación que nos envió el diputado nacional Marcelo Casareto de la provincia de Entre Ríos, nos adelanta acá de que se trata ni más ni menos de una solución que pueden tener los estados provinciales y que consiste en el refinanciamiento que se puede llegar a dar a los estados provinciales como para poder encarar una instancia nueva en la cual no estén terriblemente presionadas para poder dar respuestas a algunas de las situaciones que se están planteando justamente por la pandemia. Hay asimetrías, no es para todas las provincias. Casareto nos adelantó que hay 3 provincias que no van a estar afectadas y bueno, queremos hablar con él para que nos cuente de qué se trata. Buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo acá de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias. Igual para los entrerrianos es un gusto volver a tenerlos en este ciclo de entrevistas y le queremos preguntar qué es lo que está pasando, qué consiste este proyecto del Ejecutivo y por qué la necesidad de encontrar la respuesta ahora, ¿no? Si nos cuenta cómo nació esta situación, también se lo vamos a agradecer. Bueno, empezando por el principio. Sí, Allá por el año 1992 se produjo la detracción del 15% de la coparticipación para el sistema previsional nacional sí, claro. de los fondos de las provincias. Algunas provincias litigaron, fueron a Corte Suprema, 3 de ellas ganaron sus juicios, Santa Fe, Córdoba y la provincia de San Luis. Por lo tanto, empezaron sobre fines del 2015 a percibir la coparticipación plena para adelante. Las otras provincias que no habían litigado, inicio del 2016, hicieron un acuerdo para la devolución gradual de la coparticipación de a 3 puntos por año y de 3 puntos más por créditos. Claro. Entonces, en lugar de la nación pagar 6 puntos, pagaba 3 y te prestaba 3. O sea que te debía plata y te prestaba tu plata. Es una cosa rara, ¿no? Sí. Bueno, las provincias en ese momento aceptaron, por eso era 4 años, lo que se tomó por 2016, que son un capital de 24.000 millones de pesos, vence en este año 2020. Uh -huh. Luego se hicieron 3 créditos más, 2017, 18 y 19, que van a vencer a cada 4 años en los periodos siguientes, y eso es la deuda que las provincias tienen. Lo vencido en este año son 24.000 millones de pesos para 21 provincias. En el caso de Entre Ríos son 1.380 millones de pesos, que a inicio de este mes el Banco Nación nos descontó de la coparticipación y que ahora nos van a devolver con el compromiso de aprobación en los próximos días de esta ley. Bien, ahora hay 3 provincias que no se vinieron al régimen, digamos, o sea, es decir, no quisieron de alguna forma entregar sus cajas, como se decía en aquel entonces, ¿no? Claro, en realidad fueron las 3 provincias que ganaron el juicio. Entonces, al ganar el juicio, empezaron a cobrar el 15% de entrada. O sea, cuando Santa Fe recuperó su 15%, Entre Ríos recuperó un 3% y le prestaron un 3%. Y así fue año tras año. O sea que las 3 que no entraron en este sistema son las que recibieron su plata durante todos los años anteriores, por lo tanto en una situación inmensamente mejor que las que están estas. Acá está concentrado, bueno, provincia de Buenos Aires, Cava, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes.
por mencionar algunas, dentro de las cuales está la que yo represento. Y diputado, le quiero preguntar esto, respecto de esta suerte de definición que de alguna forma lanzó el macrismo, o de cambio de objeto, por lo cual se podía llegar a echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se piensa iniciar, no digo una acción judicial, tal vez administrativa, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad prestaba su fondo, pero en inversiones productivas, digamos, ¿no? Claro, en realidad allá en 2016 se votó una reparación histórica para pagar los juicios por reajuste que estaban pendientes en distintos lugares del Poder Judicial. Nos invitó a que los jubilados que tuvieran juicio se presentaran, hicieran un acuerdo y cobraran. En ese momento se hizo un blanqueo. Entonces, con el producido ese blanqueo de capitales, había que pagar la reparación histórica a los jubilados. Pero lo que pasa es que esa plata se terminó. Entonces, al terminarse esa plata, hay que seguir pagándole 10 años más a los jubilados por esos acuerdos. Y entonces, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene el dinero invertido en acciones, en títulos, Exacto. lo tiene que salir a vender para pagarlo a los jubilados. Pero tiene que vender 10.000 millones de pesos por mes, lo cual sería un desequilibrio importante sobre ese fondo. Así que lo que se plantea es que eso lo pague el Tesoro de la Nación Argentina con los fondos que se asignen año tras año a la ley de presupuesto. ¿Esos fondos de dónde provendrían? ¿Está ya de alguna forma estipulado? En el presupuesto de la Nación, Sí, sí, dentro sí. de lo que son los fondos de la tesorería. No es que habría un origen determinado, sería dentro de la totalidad de los fondos del presupuesto. O sea, fiscal. Bien, y respecto de qué es lo que se puede esperar, le digo, le pregunto esto porque recuerdo haber tenido una charla con Fernández Pastor, con Miguel Ángel Fernández Pastor, y nos decía de que el dinero, ese producto del blanqueo, son alrededor de 11.000 millones y todavía lo están buscando. Yo no sé si en diputados se tiene algún tipo de novedades. No quiero cargar tintas sobre la gestión anterior, pero me parece de que los muchachos nos dejaron muy en claro dónde dejaron la plata. Como la plata no está en el fondo de garantía de sustentabilidad, porque me da la sensación que por los que nos había contado no había sido más que una registración de carácter contable, pero el físico no aparece. Entonces, no sé si hubo alguna iniciativa allí en diputados respecto de esto. Mirá, de lo que yo conozco es que del blanqueo ingresó dinero a la recaudación, y eso se destinaba, en principio, a pagar los juicios de los jubilados. Lo que pasa es que se pagaron algunas cuotas, las que son correspondientes a estos 4 años, y ahí se terminó. Lo que pasa es que lo que se recaudó del blanqueo fue mucho menor que lo que había que pagar en juicios. Por eso el dinero no alcanza y por eso habría que empezar a liquidar el fondo. Pero si vos haces un pequeño repaso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 2015 tenía 65.000 millones de dólares y en 2019, cuando Macri entregó con 35.000 millones de dólares. O sea, tuvo una caída de 30.000 millones de dólares. La decisión de Alberto Fernández fue que los fondos del FGS se destinaran a la apuesta por el crecimiento de la Argentina y a la negociación exitosa de la deuda. Así que en este momento, de 35.000 millones que estamos en 46.000. O sea que en 8 meses subieron 11.000 millones de dólares los fondos del FGS, producto de una buena administración que hemos tenido en estos meses. Respecto de lo que es la reforma, si bien usted anticipa de qué se trata este proyecto y de alguna forma qué promueve solucionar, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo que usted me dice, va a seguir cumpliendo el mismo objetivo que se trazó cuando se orientaban los fondos a los préstamos. Sí, lo que pasa es que vos tenés inversión
¿Cuándo surge el FGS? Surge cuando el sistema era privado y eran los fondos que administraban las FJP. Entonces, pasan esos fondos al ANSES ya invertidos en acciones de empresas, en títulos públicos y demás. Entonces, había una porción de esos fondos que debían integrarse a proyectos productivos. Durante el gobierno hasta 2015 fue ampliando esas inversiones productivas. Lo que la ley marcaba era un 5% del total. Y el gobierno hasta 2015 tenía el 15% del total a proyectos productivos. Y eso fue cayendo porque Macri fue liquidando las posiciones y hoy está en el 3%. Así que hay que adecuar esa estructura y por eso en la ley que vamos a tratar se crea un fondo de 100.000 millones de pesos para proyectos productivos que se van a instrumentar a partir del fideicomiso en el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, y de lo cual vamos a formar un consejo de administración con participación del oficialismo y de la oposición, porque el FGS no está para liquidarse y que quede en cero, está para prevenir caídas circunstanciales, como la que ocurrió este año. Viene una pandemia, no hay cómo pagarle a los jubilados, entonces el FGS asiste al SIPA, que es el sistema previsional. Cuando se elimina esta circunstancia y se recupera la recaudación, nuevamente los fondos vuelven al FGS. ¿Sería como que el BICE estaría calzado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Claro, de lo que tenemos del FGS, Sí. 100.000 millones irían a un fideicomiso al BICE sí. para inversión productiva. Así que es muy importante participar de esto. Sí, ¿y el BICE a su vez también recibiría fondos de otros sectores o de otros lugares? Sí, claro, el BICE es un banco de inversión y comercio exterior que tiene su capital propio y que el gobierno lo puede capitalizar periódicamente. Vos fíjate que en este año tuvo un salto cualitativo muy importante en la medida que empezó a ofrecer garantías. Creó el FOGAR. Entonces los créditos al 24% y los créditos a tasa cero son garantizados por el FOGAR del BICE. Esto es una política muy importante porque permitió que muchas empresas que no entraron en los créditos a partir de la garantía estatal. Bien, ahora, otra de las definiciones que se da en el marco de este proyecto es que no se continuaría con el pago de la reparación histórica, ¿es así? No, Bien. La reparación histórica se continuaría pagando. Bien. Porque esos son los acuerdos con los jubilados. Claro. O sea, eso se va a pagar. Lo que no se va a pagar es vendiendo los activos del FGS, sino con la partida presupuestaria que vamos a poner año tras año. O sea que no es que se va a Al jubilado no le cambia nada. No, está Al bien. jubilado no le cambia nada. Digamos, desde el asunto es que se paga. Desde el punto de vista de la letra de la ley estaría garantizado el pago. Ahora, ¿eso quiere decir de que ese pago sería en términos porcentuales en función de lo ya previsto o podría aminorarse el monto ese o se extendería en el tiempo? No cambia porque esos son transacciones, eran juicios y hubo acuerdos que hay que cumplirlo. Así que para el que está cobrando, para el jubilado, no cambia nada. No, lo que cambia hacia adentro del Estado, sí, con qué plata se paga. Perfecto, digamos, sí, es un cambio de caja.